Aquí estoy mirando los resúmenes que tenía. Veo que hay una gran inquietud por el tema de la transparencia de la Fiscalía en el juzgamiento de los militares. Yo por esta razón, pues creo que a través de esa mesa especial que vamos a conformar para examinar casos particulares, pues si hay evidencias que nos demuestren a nosotros que hay errores garrafales o errores protuberantes en una investigación, pues desde luego que en aras de la justicia seríamos los primeros en corregir. Luego ahí, para este tema, ofrecemos adicionalmente al proceso un espacio directo de examen y revisión de casos que ustedes nos lleven como casos paradigmáticos o casos muy emblemáticos de posibles errores judiciales de ahora o del pasado. Entonces creo que a través de ese mecanismo pues podríamos avanzar muy bien en todas las inquietudes. He visto aquí inquietudes del general Jesús Álvarez, de cómo qué deben hacer las personas o los miembros de la fuerza pública para que sean escuchados. Yo creo que obviamente eso es un derecho constitucional que debe garantizarse en cada uno de los casos, pero estamos abriendo una puerta más de exámenes particulares, como les digo, de casos emblemáticos o casos paradigmáticos donde ustedes nos demuestren que hay grandes equivocaciones y que eventualmente tienen que existir correcciones por parte de la Fiscalía. Me gustaría mirar dentro de ese análisis de casos uno que me ha llamado mucho la atención, que han ustedes expresado, que son los cambios de adecuación típica o súbita para evitar excarcelaciones. Yo quisiera que ustedes también me llevaran esos casos particulares, donde ustedes han visto que de pronto, no sé si sea una práctica generalizada en la Fiscalía, o los casos en que se han presentado y por qué se han presentado ese cambio súbito de adecuación típica para evitar excarcelaciones y mantener privaciones indefinidas de la libertad. Entonces quisiera que en la mesa de trabajo lleváramos estos casos, que me mostraran esos casos particulares de cambios súbitos de adecuación, un poco para enterarme de esa problemática al interior de la Fiscalía. Creo que con mucha razón, otra de las preocupaciones que ustedes tienen es la indeterminación en fijar o en la terminación de los procesos. Creo que un derecho constitucional y un derecho humano fundamental es el derecho a un proceso público sin dilaciones injustificadas. Obviamente que un proceso que se convierte en una historia sin fin, pues son casos que afectan gravemente un derecho fundamental. Yo quisiera también que en esta mesa pues me recogieran esos casos donde ustedes tengan las evidencias de que ha habido pues que hay personas que pueden tener meses o años en los cuales la justicia no ha tomado ningún tipo de pronunciamiento, y creo que hay un derecho fundamental en que en algún momento, salvo los casos de imprescriptibilidad que son los delitos de lesa humanidad, en que tenga que definirse una situación. Yo creo que deben haber muchísimos casos en los cuales está agotado totalmente las pruebas de que ya no tiene ninguna viabilidad el expediente porque se agotó todo lo que hay que hacer y hay que tomar decisiones. Pues yo creo que ese obviamente es un derecho constitucional protegido, y obviamente en esta mesa me gustaría que también pudiéramos llevar ese tipo de casos, porque obviamente que el universo de casos de miembros de la fuerza pública es de miles en la Fiscalía General de la Nación. Yo el otro día creo que la cifra supera, creo que son más de 40.000 casos en general que tiene, no de derechos humanos, en general, que tiene la Fiscalía General contra miembros de la fuerza pública. Cuando hablo en general es que hablo de inasistencia familiar, de temas
familiares, de lesiones, de todo un universo. Entonces, para hacer una revisión pues, de 40.000 casos, yo creo que pues, es muy difícil. Simultáneamente me gustaría que ustedes pueden recoger las inquietudes desde abajo de las personas interesadas, pues también me llevaron a una relación de temas específicos para nosotros a través de esa comisión, que además la voy a convertir en una comisión de seguimiento para este tipo de problemática, pues examinar esos casos. Me preguntaban también por el tema de la justicia transicional para militares. Mi posición ha sido muy clara, la he expresado públicamente, en el sentido de que yo estoy de acuerdo en que si hay un proceso de paz, si se llega a un acuerdo, a una solución negociada al conflicto armado colombiano, miembros de la fuerza pública que hayan incurrido en graves violaciones a los derechos humanos, de casos que tengan relación con el conflicto, que esos casos deberían ir también a justicia transicional. Es decir, mi posición, la he expresado públicamente, la de que los miembros de la fuerza pública, en caso de una solución negociada al conflicto colombiano, también tienen que entrar dentro de un marco de justicia transicional. ¿En qué condiciones? Lo tendrá que determinar el Congreso de la República en caso de una finalización negociada del conflicto. Relacionado con este tema, respondo aquí otra inquietud de alguno de los intervinientes, y es, creo que era el coronel Moreno, sobre qué papel juega la fuerza militar en el proyecto de ley estatutaria del marco para la paz. En este momento, coronel, todavía no hay ningún proyecto de ley estatutaria que desarrolle el marco constitucional para la paz. Creo que un proyecto de ley que desarrolle el marco constitucional para la paz solamente lo podría presentar el gobierno nacional a la finalización de un acuerdo en La Habana. Solamente cuando se haya llegado a un acuerdo, al menos a unos acuerdos preliminares para una terminación negociada del conflicto, y como consecuencia de esos acuerdos, yo creo que podría el gobierno nacional presentar al Congreso una ley estatutaria sobre los desarrollos del marco constitucional para la paz. Por esa razón, en este momento no hay proyectos particulares, lo que se ha venido dando son discusiones, aproximaciones a lo que podría ser una ley estatutaria, pero en realidad no es el momento pues ya de entrar en la elaboración de una ley estatutaria, ni existe un proyecto particular en ese sentido, porque creo que políticamente hay que esperar cuáles son los desarrollos que se van a dar en La Habana, y constitucionalmente solo el presidente de la República es el único facultado para presentar una ley estatutaria que desarrolle ese marco. Entonces, pero a mí sí me parece muy interesante que, a pesar de que sea un tema que no se ha abordado en La Habana, el tema de cuál va a ser la solución jurídica o los temas jurídicos del marco para la paz, pues a mí sí me parece que es muy importante que al interior del país se vaya dando un debate sobre si debe o no entrar la fuerza pública en la justicia transicional, si entra, cuáles deben ser los límites, cuáles deben ser los delitos que debe amparar. Yo he sido supremamente claro en mi posición, en el sentido de que esos delitos que sí deben entrar, que los delitos que deben quedar abarcados por la justicia transicional deben ser los que tengan una relación estrecha con el conflicto, y no soy partidario, al menos en mi posición, de que, por ejemplo, casos de tanta connotación como los falsos positivos entren en justicia transicional. Habían unas preguntas